¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila en este martes en el que queremos compartir la sobremesa hasta las 6 y son las 4:38 más o menos. Les vamos a acompañar como hacemos habitualmente martes y miércoles. Ya pasó toda la campaña electoral, pasaron las elecciones, volvemos a estar aquí y vamos a hablar de muchas cosas. Por ejemplo, de historia contemporánea que se guarda en los museos. Jorge Díaz, que es arqueólogo, también guía de turismo y nuestro colaborador habitual, será el primero en estar aquí con nosotros para hablarnos de ese asunto y de otros que vayan surgiendo. Pero tenemos más cosas que compartir. Tendremos cultura hoy con Carolina Ares, que nos hablará de una exposición sobre la guerra civil, y con Miguel Velayos, escritor, que presentará el viernes en Ávila su último libro, El desertor. Tendremos tertulia y hablaremos de política en el sentido etimológico y más social de la palabra. Y terminaremos con música en directo con Judith Bragado y su ukelele. Eso será para terminar 8 Magazine Ávila, como viene siendo habitual. El broche final siempre lo pone la música. Pero ahora vamos a empezar hablando de historia y de la más reciente. Historia que para algunos puede ser muy familiar y a otros les puede sorprender que podamos encontrarla en museos, por ejemplo. Pero es que forma parte de ese bagaje histórico, de esa intrahistoria que es muy importante que también se conserve en museos. Es una idea que nos planteaba Jorge Díaz, nuestro colaborador habitual, guía de turismo y también arqueólogo, y nos parecía muy interesante. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. Claro, porque en los museos no tiene por qué haber solamente elementos arqueológicos extraídos de un yacimiento del siglo X, sino que también hay otros elementos mucho más recientes que forman parte de una historia que conviene no perder, ¿no? Claro, yo creo ya no nos choca que en los museos haya un arado romano, que aunque sea romano, pero es un arado cercano en el tiempo, que puede haberlo donado alguien que lo está usando hasta nuestros días casi, y ya nos hemos acostumbrado a que haya este tipo de piezas, pero la verdad es que luego a veces choca pues, que en un museo pues, haya un envoltorio de un detergente de los años 50, ¿no? Porque nos parecería como demasiado cercano y a veces se crea la polémica de pensar hasta qué punto esa pieza es histórica o se merece estar en una vitrina, etcétera, etcétera. Sí. Sin embargo, sí se merece estar en una vitrina o en un museo determinado, y de algunos de estos elementos, vamos a poner algunos ejemplos, vamos a hablar, ¿no? Sí, un poco a raíz de este año, en el 2022, que se produce la incorporación al depósito de Santo Tomé, la dependencia del Museo Provincial, el cartel propagandístico de Pepillo, del Café Pepillo, ¿no? Entonces, es muy curioso porque la gente que entra en el depósito visitable es un depósito donde predominan los elementos de piedra, predominan quizás los elementos más arcaicos, y de repente te encuentras un elemento que es de hierro. Ese cartel que estamos viendo. Ese Sí. cartel, y a la gente le choca, tanto a los obulenses como a la gente foránea. Bueno, quizás a los obulenses menos, ¿no? Porque saben más o menos de qué va la cosa. Pero a los foráneos es muy curioso, pero tiene una reacción de decir que no pega nada, que por qué tienen que colocarlo ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se le explica pues, que realmente es una pieza ya histórica, ¿no? En el pasado de la ciudad, un pasado relativamente reciente, pero que fue muy emblemático como local, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y el cartel en sí lo es un cartel que tiene también mucha importancia artística e histórica, ¿no? Un cartel hecho de hierro, me parece que es. No sé cómo se ha conseguido mantenerlo. Bueno, creo que ha habido que restaurarlo un poquito, me parece, ¿no? Pero tiene también un valor per se, ¿no? Ya no por lo que simboliza, sino en sí mismo, ¿no? Sí. Yo creo que todo esto, cuando se declararon bien de interés cultural los toros de Osborne, los carteles de hierro que hay en las carreteras, cambió un poco la concepción, ¿no? Porque nos dimos cuenta que un elemento que era muy cotidiano cuando viajabas, cuando te movías y los veías y eran muy reconocibles, de repente se estableció una figura de protección para que no desaparecieran, y era una propaganda de un producto, ¿no? Pero realmente por diseño, por imagen, por ser muy característica, al final ha tenido bueno, de hecho es casi una marca, ¿no? Para el país y tal. Entonces se le ha vuelto a sobredimensionar el tema y se ha mantenido. Entonces yo creo que este cartel forma parte de un pasado que mucha gente todavía lo tiene en la retina porque
cerró en el 81 el café, con lo cual mucha gente lo ha conocido. Llevaba más de un siglo, era un local muy emblemático, ahora lo ha estudiado muy bien a raíz de todo este centenario y precisamente de la donación del cartel. José Mari Sanchidrián, el cronista oficial, pues ha escrito sobre el tema, ha buscado un poco todo en archivística, pero también en testimonios y en todos los personajes que pasaron por ahí, ¿no? Por el Café Pepillo. El cartel de Pepillo lo podemos ver en el almacén visitable del museo, ¿verdad? En la iglesia de Santo Tomé el Viejo. Ahí está, en la parte, yo creo que de, no sé si del ábside o sí, ¿verdad? Ahí está colocado, se puede ver y es impresionante porque tiene unas dimensiones grandes. Era un cartel, claro, de carretera, Sí, ¿no? Claro, sí. sí. Claro, es que sí que era un local al que venía mucho la gente de fuera, porque tenía pues renombre y se graban películas en él, aparecen actores allí. Bueno, la gente un poco así característica, un poco más peculiar o más popular que venía a Ávila, y la propia gente de Ávila también, los que podían a lo mejor permitírselo, pero vamos, sí que iban. Y entonces yo creo que es un local muy, muy emblemático y el cartel, que es una donación, pues merece estar en un museo, o sea, desde luego que sí. Elementos museísticos contemporáneos, de esos vamos a hablar. Y también de un pote que tenemos en el Museo Provincial, que es muy interesante también porque se encuentra en una vitrina y mucha gente dirá, bueno, ¿y este cacharro que hace aquí? Bueno, háblanos de él y muéstranos, pues, muéstranos cómo es, porque creo que tienes también ahí algún Sí, vamos a ver, es un recipiente de cobre, ahí, por favor. es un caldero. Allí, eso es. Es un caldero, entonces es un caldero bastante grande. Tiene un márchamo que en la foto no se aprecia, lo tienes que ver de cerca. Tiene el márchamo con el sello de la ciudad y es el característico pote de Ávila. Esto, pues, a mucha gente no le suena o a lo mejor lo ha estudiado lo ha oído alguna vez, etcétera. Este pote estuvo durante buena parte de su historia en la Alhóndiga. La Alhóndiga luego pasó a la Casa de las Carnicerías, posteriormente al Museo Provincial y hoy en día ya lo podemos ver en el archivo municipal, en el Palacio de los Verdugo. Muy bien. Está una vitrina y como pieza histórica que es, o sea, es que es un elemento que a pesar de ser es un caldero, que no deja de ser un caldero, tuvo una importancia, digamos, en lo que es la Edad Media, quizás en la Baja Edad Media, mejor dicho, durante 4 siglos, fundamental. O sea, en Castilla, y luego ya Castilla entendida como prácticamente toda la península, ¿no?, excepto Portugal, como ya el precedente de España, había 3 medidas fundamentales, que era una de longitud, que era la vara castellana, que la vara castellana, la de referencia, estaba en Toledo, estaba la cántara para líquidos, que estaba en Burgos, y el pote era la medida para áridos, por ejemplo, para cereal, y estaba aquí en Ávila. Son elementos que nos enseñan mucho también de la historia más reciente, pero al fin y al cabo de la historia, y ahí quedan, ¿no? Y conviene conservarlos. Este pote me dices que está en Los Verdugo. Bien, vale. En el archivo municipal, vale. Sí. Tienen allí dispuestas las mazas de los maceros, el pote, la bandera oficial y se le ha sacado un poco del ostracismo al útil porque, bueno, pues no tenía a lo mejor esa importancia, ahora yo creo que se ve mejor. Quizás la gente no lo conoce mucho, pero hay que tener en cuenta que todas las ciudades tenían un pote para esas medidas que equivalía a la fanega, que esa nos suena más. Eran unos 51 kilos lo que cabía ahí y todas las medidas se hacían en función del pote. Entonces, cuando una ciudad quería comprobar su pote, porque pensaba que a lo mejor no estaba calibrado bien, tenía que venir hasta aquí, hasta Ávila, y aquí se hacía la comprobación. Se llenaba el suyo, se llenaba el de aquí. El de aquí no tenía ningún problema, estaba blindado para que nadie lo tocase, era una ceremonia en la cual, oye, salían el personal, venía incluso gente del clero, asistía a esa comprobación y si daba mal era el problema del otro pote, el que traían de otra ciudad. Qué interesante. Sí. Bueno, a lo mejor no sería muy interesante si no viviéramos en España, pero claro, en España, ¿qué problema hay? Bueno, ¿qué problema? Pues que hay picaresca. Entonces, con eso aún vivimos de hace mucho. De siempre y para siempre. Entonces, pasaba que cuando traían el pote de otro sitio, alguien, el pote de esa ciudad X, le había colocado un falso fondo o le había puesto una capita de hierro o lo que fuera, le había hecho digamos, un relieve y de cada medida se estaban llevando unos gramos que, claro, eso acumulado eran toneladas y era dinero, ¿no?
Y cuando venían aquí lo comprobaban y veían si realmente estaba bien o mal. Eso, ya os digo, claro, en España pasa. Bueno, hoy hemos hablado de 2 elementos, hay algunos más, no sé si nos quieres citar algún otro. Hemos hablado del cartel anunciador de Pepillo, ese café que estaba en el Mercado Grande y que muchos de ustedes seguramente recuerdan, incluso habrán estado allí tomando algo, y también de ese pote que era bueno, el referente para todas las ciudades, me parece, ¿no? ¿Hay algún otro elemento que quieras así destacarnos rápidamente? Yo diría, sobre todo, incidiría en que bueno, el cartel de Pepillo ya está expuesto allí. Yo no sé si ya de forma permanente, pero bueno, yo creo que sí. Y lo que es el pote, la gente que quiera, pues el archivo está abierto todas las mañanas, a diario, y está en la entrada. Entonces, simplemente entrando por el Palacio de los Verdugos lo puedes ver y puedes ver las cozueles, que son las medias medidas, equivalentes a cuartos de celemín. Y lo que he visto, lo que he dicho antes también, las mazas de los maceros que hasta ahora tampoco estaban expuestas, pero ahora ya se restauraron y son tremendas, son del siglo XVI, en plata, se han restaurado y son muy espectaculares. Que, bueno, quizás hoy por tiempo nos centramos en estos, pero se puede hablar de otros muchos elementos muy curiosos. Sí, sí, muy curiosos y algunos casi contemporáneos, pero que merece la pena que estén preservados y que los tengamos muy en cuenta, que sean un referente porque es de nuestra historia más reciente, ¿verdad? Bueno, en el Museo de Ávila, concretamente en Almacén Visitable, está ese cartel de Pepillo y en Los Verdugos el pote del que nos ha estado hablando Jorge Díaz. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros un día más y hasta dentro de 15, ¿te parece? Bueno, gracias a vosotros y hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y volvemos enseguida. No se muevan, vamos a hablar de cultura. Todavía no estamos en las 5 de la tarde, nos quedan como 3 minutos, 3 minutos para llegar a las 5 y aquí estamos en 8 Magazine Ávila en directo. Ya saben ustedes que hasta las 6 les acompañamos. Si no nos pueden ver ahora, repetimos todo de manera íntegra a partir de las 10 de la noche. Así que si nos ven por la noche, pues ya saben que estamos repitiendo una edición completamente en directo. Y tenemos una cita con la cultura, porque cada 15 días tenemos la suerte de contar con nosotros en el plató con Carolina Ares, que es nuestra colaboradora habitual. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí andamos. Aquí estamos de nuevo, ¿verdad? Sí. Bueno, para hablar de una exposición que podemos ver ahora mismo en el Episcopio, que es muy interesante, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pues nos trae el Ayuntamiento de la mano del Instituto Cervantes, que la ha llevado por todo el mundo en realidad, de la Fundación Pablo Iglesias y del Instituto Castellano-Leonés de la Lengua. Nos trae una exposición que se llama Corresponsales en la Guerra de España, 1936-1939. Entonces ya con este título todos sabemos que es una exposición sobre la Guerra Civil. Una exposición sobre la Guerra Civil que, bueno, que tiene unas fotografías muy hermosas además, y yo creo que además tiene, no sé, esas fotografías y de esa época tienen ese tamiz de la historia que las hace muy atractivas, independientemente del tema que sea el que trate, en este caso el de la Guerra Civil, ¿no? No son solo fotografías, tenemos cosas muy curiosas que ver respecto a la fotografía, porque tenemos fotografías, por ejemplo, de Robert Capa, y en una de ellas sale Gerda Tardo, que es una persona muy desconocida, es una fotógrafa que murió en la batalla de Brunete, de hecho murió... Estamos viendo algunas de ellas. Sí, de hecho ella murió en el Escorial, a ver si sale, y ella era Robert Capa, ella junto a otro fotógrafo, que tiene un nombre que no me sale la segunda parte, juntos formaron el seudónimo Robert Capa y ambos estuvieron durante toda la Guerra Civil, bueno, durante toda la Guerra Civil, ella no, haciendo fotografías. De hecho, no se sabe cuál es de cuál y ella sale en una de esas fotografías y se la puede ver. Luego ahí puedes ver, tenemos libros, tenemos mapas, pero sobre todo en lo que se centra, bueno, tenemos ahí a Ernest Hemingway, se centra en los corresponsales que de fuera de España vinieron a cubrir el reportaje, en reportajes cómo estaba siendo la guerra en España. Entonces tenemos, la mayoría son periódicos originales que ha costado muchísimo conseguir, es una exposición que tira mucho de fondo documental de la Fundación Pablo Iglesias porque tiene unos documentos asombrosos, la mayoría son ediciones originales de esos reportajes que se publicaron fuera de España contando lo que estaba pasando.
Entonces, una de las cosas más curiosas, bueno, ahí veíamos, por ejemplo, el New York Times, Sí. el Chicago Tribune, Cómo el contaban Diario la de guerra. Lisboa, Claro, sí, tenemos sí, sí. todo tipo de periódicos muy importantes internacionales, tenemos las traducciones al lado porque tenemos hasta obras en ruso, entonces a lo mejor en inglés, en francés, en italiano hay quien lo puede leer, seguro que en ruso también, pero la mayoría pues no podemos. Y lo más destacado de esta exposición es que tenemos una serie de nombres fundamentales de gente que estuvo aquí, de corresponsal de guerra, como pues fue Ernest Hemingway, como fue George Orwell, como fue John Dos Passos o como fue Antoine de Saint-Exupéry. Todos ellos evidentemente cumplieron su labor como periodistas, creando crónicas algunas de ellas que rozan la poesía, hablando mira, ahí está Gerda Tardó, es esa de ahí. La que está en el fondo. La que está a la derecha, bien, sí, bien. era sí. ella. Vale. Bueno, crearon crónicas, algunas de ellas, pues eso, al final no dejan de ser, son periodistas, pero también son escritores, entonces escribieron de una manera muy poética y sobre todo la experiencia de estar aquí en la guerra y de las guerras anteriores que muchos de ellos habían vivido y de las guerras posteriores que vivieron, se filtraron mucho en su obra, algunos los cambió de manera de ser, de ideología y de todo, solo el mero hecho de vivirla desde aquí. Bueno, debe ser tremendo, muy duro ser reportero de guerra. La guerra civil española además fue durísima y el vivirla, pues eso desde trincheras, como se ve ahí, escribiendo lo que está sucediendo, eso tiene que ser muy duro, ¿no? Bueno, hay leyenda negra. Se cuenta, por ejemplo, que Hemingway escribía lo que le contaban el resto de periodistas que llegaban a Madrid. Se cuenta, sí. Pero hay algunos que sí, por ejemplo, Antoine de Saint-Exupéry lo que hizo fue una crónica de varios días, en 5 reportajes, que se llama España ensangrentada. Tú mira, ya el nombre de por sí lo dice todo. Y bueno, yo me he traído al Principito en homenaje a Antoine de Saint-Exupéry. Muy bien, ahí lo tiene colgado. Sí, muy bien. porque al final esa guerra española evidentemente está presente en el Principito y en toda la obra de Antoine de Saint-Exupéry. La guerra española y por supuesto la segunda... Muestra el Principito ahí, mira qué bonito. Y además es un... Está además hecha de papel reciclado, barnizada. Reciclado. Es de una artesana. Sí, sí. Ahí le tenemos al Principito. Muy bien, en homenaje al autor. A Antoine de Saint-Exupéry, sí. Que pues, él sacó, el Principito se publicó en 1942, fíjate que aún estábamos en Segunda Guerra Mundial. Él la escribe en Estados Unidos después de haber vivido la guerra en España y después de haber tenido que irse de la Francia ocupada y haber sido encomendado, él era piloto además, la misión de convencer al gobierno americano de que declarara la guerra a los nazis. Corresponsales de guerra que además tenían una altura literaria enorme, ¿no? Los que estuvieron, algunos de los que estuvieron aquí narrando cómo fue la guerra española, ¿no? Y que además encima, pues eso, por ejemplo, tenemos el caso de George Orwell. George Orwell, todas sus grandes obras beben de la Guerra Civil Española. Pues tenemos evidentemente Homenaje a Cataluña, que es una obra tremendamente dura, yo no he sido capaz de acabármela, en la cual narra su experiencia en la guerra, pero luego tenemos Rebelión en la Granja, que cuenta un poco cómo se estropea una utopía, cómo se transforma y tal, y por supuesto 1984, que él no llegó a vivir el éxito de esta obra. Un visionario era, ¿eh? Claro, él llega aquí, sí, totalmente. Totalmente. Además, encima, el vocabulario de esa obra son cosas que todavía utilizamos ahora, el Gran Hermano, el Ministerio de la Verdad, todo este tipo de cosas. Él viene aquí a luchar, no viene de periodista, viene con las brigadas internacionales y viene convencido y se va totalmente desilusionado y bueno, de hecho esto se ve en la obra, en la exposición hay obras, hay primeras ediciones de George Orwell. Bueno, vamos a recordar entonces dónde y hasta cuándo podemos ver esta exposición sobre los reporteros de guerra, de la Guerra Civil Española, que se encuentra en el Episcopio, ya lo digo yo, ¿hasta cuándo? La inauguraron el 2 de febrero, estará hasta el 26 de febrero en el horario habitual de apertura del Episcopio, de todas las tardes de 7 a 9, y hay que estar atentos porque van a traer al comisario de la exposición para que haga una visita guiada. Entonces es una exposición que requiere tiempo porque hay que leer, es una exposición, evidentemente tienes los periódicos originales, pero son carteles que hay que leer donde por un lado te dan la información sobre el momento, pero por otro lado tienes la traducción. Entonces es una exposición que requiere tiempo y que hay que estar atentos por si viene el comisario, que seguro que nos cuenta cosas mucho más interesantes. Muy bien, pues allí la tenemos en el Episcopio, vayan relajadamente, con tiempo, lean esos carteles, también esos documentos gráficos, lean esas crónicas de reporteros de guerra de primera línea.
y todo eso gracias a que hoy nos lo ha recordado Carolina Ares. Buenas tardes, Carolina, y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ana. Bueno, no te muevas si quieres, No. porque vamos a seguir hablando de cultura, pero en este caso vamos a tener el disfrute y el honor de estar con el autor de un libro que se va a presentar este viernes en la Biblioteca Pública, junto al Episcopio. Es un libro y una ocasión muy buena la que tenemos para poder conocer a Miguel Velayos, su autor. Buenas tardes, Miguel. Hola, Ana, buenas tardes. Está con nosotros en directo para hablarnos de esta obra que se llama Desertor. Palabra dura también, la que has querido utilizar como título de este libro, del que quiero que nos hables un poquito. ¿Qué es desertor? Desertor, como tú dices, es una palabra dura, de hecho se ha convertido casi en un insulto, y lo que yo he tratado de hacer en el libro es limpiar esa palabra, limpiar de impurezas y convertirla en un halago, ¿no? De alguna manera el libro plantea hasta qué punto es posible desertar de determinados valores que la hegemonía actual nos convence de que son únicos. Hasta qué punto es posible desertar de la velocidad, hasta qué punto es posible desertar del ruido, de la desmemoria, de la desesperanza, de la hiperconexión. El libro plantea una serie de preguntas, en el mejor de los casos, y bueno, a partir de ahí, en diferentes partes se van desarrollando esas diferentes deserciones. ¿Tú eres un desertor? ¿Has desertado de cosas? Soy un aspirante, un aprendiz de desertor. El libro, yo creo que en el mejor de los casos es un punto de salida, no un punto de llegada. Entonces, ojalá pudiera considerarme un desertor, pero creo que en el fondo todos somos aprendices de a dónde queremos llegar a ser, ¿no? Bueno, un planteamiento atrevido, me parece a mí muy interesante, muy necesario también en este mundo en el que nos estamos moviendo ahora mismo. No sé qué número hace este libro, Desertor. Este es el número 10. El número 10. Así que todavía no le tenemos físicamente. No lo tenemos físicamente, llegará para el día de la presentación, el viernes, y bueno, es un número especial y es un libro especial. El libro tiene 6-7 años, los poemas más antiguos están escritos hace 6-7 años, los más recientes 4 o 5, y no es un libro, digamos, hijo del presente, pero a mí me pareció, cuando se dio la oportunidad de publicarlo, que debido a todo lo que nos había pasado con la pandemia, etcétera, es un libro que creo que tiene una significación especial en estos momentos. Creo que algunos poemas van a resonar de una manera muy profunda y muy diferente a si lo hubiéramos publicado hace 6 o 7 años. Bueno, no hemos dicho, claro, que Miguel escribe poesía, fundamentalmente, aunque no sé si también te has inmerso en algún otro género literario, pero donde te sientes más cómodo es en la poesía, ¿no? Sí, la poesía es el género en el que yo me inicié, me inicié incluso como lector, y es el género que llevo practicando desde los 15, 16 años, que es cuando uno empieza a escribir poesía, más o menos. Y es verdad que en los últimos años estoy escribiendo mucho relato corto y aforismos. Esos son los 3 géneros que, si te das cuenta, en el fondo están muy relacionados, porque son 3 géneros breves, son géneros fulgurantes, son géneros que no desarrollan una historia en un aliento largo, sino todo lo contrario, tratan de ser una especie de relámpago, ¿no? Sí, bien condensados, pero muy intensos en muchos casos. Volvamos a Desertor. Podemos ver, creo, la portada, y luego sí que te había pedido que trajeras pues algún texto de alguno de los poemas para poder terminar con ello, pero bueno, por lo menos tenemos la portada, una portada en blanco y rojo, que ahí estamos viendo, y negro. Muy potente, ¿no? Es una portada del artista visual Irene Arauz, con la que yo he colaborado ya 3 veces, en 3 ocasiones, en 3 libros, y dialogando con ella, el libro de algún modo plantea esa deserción de la que hablábamos antes, y ahí se puede ver la interpretación que ella ha hecho, porque con Irene Arauz intentamos que no sea un acompañamiento del contenido del libro, sino que ella, a través del contenido del libro, ha hecho su interpretación y ha visto ahí ese pequeño círculo que escapa a ese círculo central rojo, y de alguna manera yo creo que refleja muy bien el contenido del libro, ¿no? Las diferentes deserciones que plantea el poemario, porque, como digo, hay deserciones de carácter individual, social, histórico, etc. Amargor es la editorial. Amargor es la editorial madrileña, ¿sí?, que publica el libro, y
y que ha tenido a bien confiar en este proyecto y la verdad que muy contento del resultado y con muchas ganas de compartirlo aquí en Ávila. Tú eres profesor, ¿no? Yo soy maestro, sí. Maestro, ¿te gusta la palabra? Me gusta la palabra maestro, sí. Vale, me gusta. ¿cómo ves a los chicos ahora? ¿Van a desertar o no? Bueno, hay que confiar. El libro, de alguna manera, está relacionado con la pregunta que tú haces, porque el libro, en el fondo, la semilla del libro es la esperanza, que hablábamos antes Hace un momento. de empezar. Lo peor es ¿no? estar desesperanzado. Y el libro, de alguna manera, sin que se hable explícitamente todo el tiempo de ello, pero habla de la esperanza, habla de qué manera se puede alimentar la esperanza, de qué manera podemos cultivar nosotros al final de cada uno de nuestros días la esperanza, ¿no? Y en mi caso, también la llegada de mi hija ha hecho que de algún modo necesite inevitablemente confiar en las nuevas generaciones y confiar en los niños. Eso y en es la las esperanza niñas, en bruto, un hijo. Claro, entonces, bueno, la esperanza hay que alimentarla también. De hecho, el libro empieza con una frase de Martin Luther King que dice algo así como: si yo supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy plantaría un árbol. Y entonces, de alguna manera, el libro pivota en torno a esa idea, ¿no? En torno a la idea de que, bueno, de algún modo sabemos o somos conscientes de que el mundo está en una situación crítica, pero algunos de nosotros queremos plantar ese árbol a pesar de todo, ¿no? Muy bien, pues es un punto de partida, Desertor, una obra que podremos conocer más profundamente el próximo viernes. ¿A qué hora? El próximo viernes a las 7:30 en la Biblioteca Pública de Ávila, lo presenta el periodista Óscar Campillo y bueno, allí estaremos hablando, recitando y compartiendo con las personas que se acerquen a la Biblioteca Pública. Hay que llamar previamente por la situación. Porque el aforo es muy pequeñito, además, claro. El aforo está limitado por la situación de la pandemia y hay que inscribirse previamente en la Biblioteca Pública, llamando al teléfono simplemente. Bien, 7:30, Biblioteca Pública. Miguel Velayos presenta Desertor, su último poemario. ¿Nos puedes leer algo antes claro, de por finalizar? supuesto. Sí. Os leo un poema que precisamente habla de la esperanza y se titula Semillas. Si buscas en tus manos, oficio de esperanza puede ser. Hay semillas alegres en los pastos del mundo, cosechas que la noche se empeña en madurar cuando muere la luz. Si indagas con tus manos, oficio de esperanza puede ser. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti. Con esa esperanza nos quedamos, estaremos el viernes para acompañarte y para disfrutar también de tu lectura, porque además lees muy bien tu poesía. Cualquier autor lee muy bien su poesía, pero en tu caso además lo transmites muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, Miguel, por estar aquí en directo y te vamos a ver. Gracias ¿vale? a ti. Vamos a hacer una pequeña pausa, otra publicitaria, pero volvemos enseguida con tertulia. No se vayan. 5:20, bueno, 5:21 me parece que son. Aquí estamos de nuevo, después de los anuncios, después de los consejos publicitarios, y tenemos tiempo de tertulia. Cada 15 días charlamos aquí distendidamente de muchísimos asuntos. Hoy, ¿qué les parece si hablamos de política? Pero de esa que no suele ocupar portadas y, sin embargo, es la que hace justicia al sentido etimológico del término. Vamos a hablar de cómo debe organizarse una sociedad, de lo que significa la palabra democracia, de lo que entendemos por el bien común, de la discusión, del verdadero debate, de los acuerdos o las rebeliones, ¿por qué no? Vamos a hablar una vez más de la vida en clave política, eso sí, de la toma de decisiones en grupo, de la distribución de recursos, de la distribución de poderes, de la participación ciudadana en esa toma de decisiones, en fin, de todo ello. Y lo vamos a hacer con Julio Collado, Pablo Martín y Ana García. Muchas gracias a los tres por haber aceptado la invitación y bienvenidos, Julio, Pablo, Ana.
Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. estamos? ¿Todo bien? Muy bien. Un placer, como siempre, venir aquí. Perfectamente, un placer. Bueno, nos hemos vuelto a poner mascarilla porque somos muchos aquí en plató, entonces, bueno, conviene todavía tener esas medidas necesarias de seguridad. Hemos estado haciendo pequeñas entrevistas ya sin mascarilla, pero ahora para que la gente diga, bueno, se la ponen, se la quitan, bueno, pues que sepan que nos la ponemos porque ahora somos 4, ¿verdad? Bueno, ¿quién quiere empezar a hablar de política, pero del sentido etimológico de la palabra, o de los otros, de lo que queráis? ¿Quién quiere? Bueno, Julio. es que estamos en unos días, una vez terminadas las elecciones estas inventadas, pues hablar de política, pues para de cuenta, yo estoy preocupado porque creo que tenemos ahora un problema de democracia débil. Hay muchos grupos antisistema, se está dividiendo, se está provincializando las cosas, estamos volviendo un poco al siglo XIX. Y esa es una mala política, porque la política, desde mi punto de vista, es encargarse o preocuparse de la cosa pública y sobre todo de negociar cómo convivir. Y ahora se está, en vez de unirse, de coordinarse, estamos dividiendo. Y esto va a ser cada vez más ingobernable. Muy bien. ¿Quién quiere continuar? Pablo. Sí, bueno, estoy de acuerdo con el análisis así general, ¿no? Que no es un análisis, es un dato. Esta polarización y esta atomización. Esta mañana escuchaba un análisis que me parecía interesante, de cómo antes se nos educaba en la resignación frente a los temas personales. Pues te ha tocado esto, pero había como una rebeldía frente a los problemas sociales y se ha dado la vuelta a la tortilla. Uno se ha hecho muy reivindicativo con sus problemas personales y, bueno, el problema del otro nos encogemos de hombros. Y yo creo que la democracia y la política van precisamente más de los otros que de lo mío personal. O por lo menos que lo mío personal tiene que ver con lo de los otros y viceversa. Y sin embargo, en imagino que tendrá muchas explicaciones en muchos factores, vamos más a lo individual, a mis derechos, a lo mío, a lo que me interesa, y nos estamos olvidando... Mi libertad, es que mi libertad, mi problema, que es real, ¿y dónde termina tu pero libertad? Desvinculado del problema del vecino, que es que a lo mejor tiene mucho más que ver contigo de lo que parece. Claro, porque yo recogiendo justamente lo que acaba de decir Pablo, creo que al final se nos olvida algo tan esencial como que la política tiene que estar al servicio del pueblo. Entonces, si nosotros estamos siempre anteponiendo nuestros deseos o esas personas que ejercen esa política, que se encargan de bueno, pues llegar al pueblo, ejercen o tienen antes esas prioridades que hacen suyas que las del pueblo, ahí es cuando se convierte pues en esa política que no es servible para la sociedad, ¿no? Y hay una cosa que para mí la política debería de hacer especial hincapié y que se está olvidando, y es que debe de fomentar el respeto, y los primeros que deben de predicar con ese ejemplo son los que están ejerciendo esa política, es decir, respetarse unos a otros, porque al final la sociedad les toma como ejemplo y se nos olvida, ¿no? ¿Te refieres a los políticos? Claro. Sí, sí, a los es que políticos. Es uno de los dramas, que precisamente quienes ejercen la política quizá no sean los que dan mejor ejemplo de lo que... Y por eso deberemos, yo creo, que ampliar, ¿no? Me parece muy bien el planteamiento de no hablar de partidos políticos, resultados políticos, posiciones, sino la política como una responsabilidad personal frente al sitio donde vivo. ¿Y qué hacemos con algunos partidos que son antipolíticos, antisistema, y que solamente predican la libertad, que es más bien libertinaje individual, de sálvese quien pueda, y que recogen a los resentidos, a los que odian, a los que dicen que ese modo de vivir no cabe aquí? ¿Qué hacemos con ellos? Pues yo, si me permites, Pablo, le recordaría que hay una Carta Magna en la que se amparan los derechos y deberes, en este caso, por ejemplo, en España, de todos los españoles, y creo que se nos está olvidando que nos debemos de regir por esa Carta Magna, ¿no? Nuestra Constitución es quien ampara todos los derechos que ellos deben de proteger y salvaguardar. O sea, no olvidarnos de que aquí es lo mío, es el libertinaje del que hablas, que yo estoy totalmente de acuerdo, sino que todos... Pero que está triunfando ahora, que es que la libertad de uno mismo, el tomarse una caña cuando a uno le da la gana, sin mascarilla. El caso que ha ocurrido aquí en estas elecciones, que un vocal se ha negado a ponerse una mascarilla y la han tenido que sustituir. Sí.
Espero de verdad que se haga justicia y que, no sé, es que denota un egoísmo personal. Si yo no me da la gana ponerme, oye, que tú no estás viviendo solo. Sí puede haber cometido un acto delictivo, de hecho... Hombre, no, es que la ha cometido. Sí, no, claro, es un delito Claro, electoral. Sí. porque claro, es que cuando no pensamos en los demás pasa esto. Es decir, si cada uno va a sálvese quien pueda, ¿quiénes se salvan? Los que están arriba. Los que están abajo siempre salen perjudicados. Y por eso decía yo que ahora mismo hay un problema. Lo que ha pasado en Castilla y León a mí me está preocupando mucho, ¿eh? Porque en vez de ir hacia adelante, en vez de ir a la apertura, a Europa, a España en general, a la autonomía de Castilla y León, no, cada uno se mete en su provincia y dice, no, en mi provincia. Desde mi punto de vista, las provincias deberían de haber desaparecido. Y las diputaciones, porque es una institución del siglo XIX y sobra. Tenemos, claro, ¿qué conciencia tenemos nosotros de Castilla y León? Si nosotros somos castellanos y leoneses, que significa, democráticamente, significa colaborar entre todos para hacer un territorio más amplio que nuestro chiringuito y mejor, porque se entiende que la colaboración siempre es para estar mejor, ¿no? Pues ahora estamos en el otro proceso. Claro. Cada provincia luchando ¿por qué? Por sus cosas. Provincias. ¿Qué le va a pasar a los de Soria? ¿Qué van a pintar los tres de Soria? A chilear más, no pueden hacer otra cosa. O tienes la posibilidad de gobernar o de incidir en un gobierno y decir, oye, no te voto y tú no sacas nada, y si no, no tienes ningún poder. Quiero decir que estamos disgregando, y eso va contra la democracia, contra la cooperación, y me parece grave que estamos en un momento de retroceso terrible. Se nos está olvidando entonces... perdón. Sí, Pablo. Que hacías antes, ¿qué hacemos con los partidos? Yo creo que no es un problema de partidos, es un problema previo, social, de educación. ¿Qué hacemos con los partidos que no nos gustan? Pues no votarlos. No. Gracias a Dios en democracia, cada 4 años podemos decir, mira, me has vendido humo, sí, o me has engañado, o no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Mientras tanto, ¿qué hacemos? No podemos quedarnos de brazos cruzados. Entonces, ¿dónde se educa la responsabilidad? ¿Dónde se educa la solidaridad? ¿Dónde se educa el que el del frente me importa? ¿Dónde se educa que la vida es más allá que mi terruño, además en este mundo globalizado? Que lo que yo hago tiene consecuencias. Eso, mucho antes, yo no puedo encargarle a un partido eso. Sí, pero sí eso tiene que nacer de todas las instancias intermedias sociales, que es donde se hace la verdadera política. Sí que le tenemos que exigir que no deseduque, que no eduque en contra, que es lo que algún partido está haciendo. Educar en contra de la democracia, en contra de la igualdad, en contra de la justicia, en contra de que todos somos iguales, pensemos, creamos o tengamos las ideas sexuales o afectivas que nos dé la gana, que eso es una libertad que está conseguida y no se puede ir contra... O sea, no se puede ir... Pero para eso está la Constitución. A pensar, sí, sí, la Constitución, pero si un partido gana votos... Si no se sale de la Constitución... es legítimo. No, si yo no estoy diciendo... ¿Qué hay que hacer con ellos? Pues nada, no hacerles caso o luchar por las ideas que yo defiendo. No, si lo que yo digo es que están creciendo a base de ir contra el sistema, ir contra la democracia, ir contra la justicia, ir contra la igualdad. Es que sistema y democracia... Hay que ver si es que el sistema es realmente democrático. Claro, yo quería empezar planteando que me definierais lo que es democracia. Y luego, abajo estaba escuchando, sí, pero habrá que tener habrá que empezar de un punto de partida con alguna ventaja para los más pequeños, por ejemplo, pueblecitos pequeños y tal, para que tengan las mismas oportunidades que las grandes ciudades, ¿no? Una discriminación positiva que debería plantearse en un sistema democrático y político en el que el bien común es el que ha de prevalecer sobre todas las cosas. Eso lo dice el Estatuto de Castilla y León, el artículo más fundamental habla de la exigencia de que los gobiernos de la Junta vertebren el territorio, de tal manera que tienda el territorio, es decir, todas las provincias, a estar en una posición económica, social, parecida. Bueno, pues lo que se ha hecho en 35 años ha sido al revés. Ahora mismo hay un triángulo rico,
Es Palencia, Burgos, Valladolid y toda la periferia, Soria, Ávila. ¿En qué Claro, situación y en estamos? base a eso es lo que hablabas tú antes de los partidos. Es que Eso es esos el fallo partidos- democrático que digo yo, que estamos en una democracia muy débil. Ahora la definimos. Sí, Ana. pero realmente esos partidos surgen por esa necesidad de nadie, o sea, quien tiene el poder se centra solamente en 3 de las 9 o en 4 de las 9 provincias. Aquí todos queremos ser esa igualdad de la que tú hablas, Julio, si somos un poco sinceros, no la tenemos en Castilla y León. No, estamos muy Por desiguales. eso surgen partidos pues, como Soria Ya, como por Ávila. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos ser escuchados. Y si un partido nacionalista no vela por el interés de todas y cada una de las provincias en las que gobierna, no tiene sentido la política. O sea, la política es esa democracia de la que hablábamos, es ese poder del pueblo. Es decir, el pueblo decide quién, en base a sus ideas, quién quiere que gobierne. Ya, pero el problema es si esa es la solución, o ese es el problema. Es decir, ¿cómo se va a poner de acuerdo Soria, Ávila, Zamora? Pues cada- yo veo más factible... Pues en igualdad de condiciones deberían, Efectivamente. claro. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Decidme. Yo veo ¿cómo? más Hombre. factible que todos, sin una idea de base partidista detrás, veamos las necesidades reales que tiene cada provincia y actuar en base a esas necesidades reales. No, yo como Valladolid hay más habitantes, tengo que inyectar más millones, ¿para qué? Explícame para qué, porque a lo mejor eso lo necesita Ávila, para traer una unidad de radioterapia, a lo mejor lo necesitamos Ya. nosotros más que otros, pero ¿por qué siempre las mismas? No, pues en eso, en la realidad estamos de acuerdo. En la realidad. Y que hay una desigualdad enorme. Ávila está pues mira, a 40 y tantos puntos por debajo de Burgos, en el Producto Interior Bruto. A 40 y tantos puntos. Pero lleva así un montón, ¿no? Y aquí, desgraciadamente, se cumple el lema este del Evangelio, el efecto Mateo, los pobres cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Que es tremendo eso, es el efecto Mateo se llama, creo. Algunos lo llaman así. Algunos. Bueno, Ahora nos lo cuenta Pablo, San el Mateo, efecto lo Mateo. dice el Evangelio de San Mateo. Que es terrible eso, ¿eh? Que los pobres cada vez más pobres y los ricos más ricos. Eso lo tenemos todos claro. El problema es de dónde puede venir la solución. Y lo que yo digo es que o nos creemos que la autonomía de Castilla y León, en conjunto de las 9 provincias, tenemos una idea global y podemos competir con otras autonomías, igual que España unida a Europa puede competir con Rusia o con China de alguna manera, que es como entiendo yo, que las relaciones se vayan extendiendo de tal manera que puedan ponerse en plano de igualdad con otras. Lo que yo no veo es que si un soriano tiene una idea de Soria nada más y no tiene la idea, por ejemplo, infraestructuras. Y basta acabando para que Sí, hable Pablo. infraestructuras. Del efecto Mateo. Infraestructuras. Pues hay que tener idea, una infraestructura de toda España, pues si no, y no solamente de España, sino España y Europa, de conexión. Pues en Castilla y León tenemos que saber qué idea de comunidad tenemos, es decir, qué infraestructura necesitamos para desarrollarnos todos. Claro, pero... Todos. Pablo. Y eso tiene que ser en común, Sí, sí, sí. porque No. provincia a provincia, cada provincia tirará, es como si tú tiras para allá, para tu universidad, yo tiro para mi universidad, en vez de coordinarnos para hacer dos universidades que se potencien mutuamente. Vale. Esa es la comunidad, desde mi punto de vista. Eso, teóricamente, o sea, sobre el papel es muy bonito. Luego, la realidad se impone y lo que hay que buscar son las necesidades comunes. Yo estoy más de acuerdo también ahí. Más que partir sobre una idea de lo que debería ser, yo creo que hay que partir de la realidad. Entonces, ¿qué necesidades tenemos? Y por eso es tan importante, yo no entiendo la democracia como elegir quién nos gobierna. Es que se nos ha olvidado que gobernamos nosotros. El demos del Kratos, es decir... Sí, no, el gobierna poder la del mayoría. pueblo. Gobierna la mayoría. Efectivamente. Según está estipulado o La organizada mayoría. la democracia, se gobierna por mayorías. Claro. Se gobierna. Pero, Claro. pero es que no solamente se consiste en gobernar, es que quién educa, quién construye, quién tiene ideas, quién promueve cosas. No podemos dejarlo todo en manos de los políticos. O sea, por eso es tan importante todas las estructuras intermedias, la familia, el colegio, las asociaciones, todas las estructuras intermedias que son las que realmente
están pegadas a las necesidades, Sí, pero eso pueden existe. proponer y obligar a los políticos, Pero que les hemos dejado, porque es nuestro, les hemos dejado que gestionen parte de lo público, precisamente para que se atienda al necesitado, para que haya igualdad, para que se respeten los derechos, pero no es que gobiernen ellos y nosotros elegimos, hoy gobiernas tú, mañana tú. Sí, no, pero nosotros les damos la opción a gobernar. Y por lo Pero tanto, gobernar solo es parte. Por lo tanto, depende quien nos gobierne, mañana o ya habrán empezado a negociar quién va a ser el gobierno de Castilla y León, es la mayoría de los votantes de Castilla y León los que deciden qué partidos entran a gobernarnos. Y unos serán oposición y otros serán gobierno. Sí, pero Entonces, lo que decía Pablo es interesante, no hay que olvidar todo lo demás que es lo que hace que el mundo funcione, realmente. Ya, Ellos no sí. hacen más Pues que entonces- gestionar el dinero público. Pues entonces habrá que escuchar lo que dicen algunos partidos Ya. sobre las familias, sobre la libertad, no el libertinaje de cada uno, sobre la igualdad, sobre los impuestos, quién tiene que pagar impuestos, porque a ver si ahora es que no hay que pagar impuestos, porque si no se pagan impuestos, se pagan muy pocos, ya se sabe quién va a pagar más. Ana, O sea que- Sí, no, yo solamente, antes de que interviniese Pablo, le quería decir a Julio que justamente estábamos hablando de que los pobres van a ser más pobres y los ricos van a ser más ricos, pero es que... El efecto Mateo. El efecto Mateo del que hablábamos antes. Que lo Pero dice es eso, pero bueno. Vamos Vale, a luego los fijarnos ricos. Luego en lo que hay detrás y vuelvo a Soria, o es que realmente podemos poner Ávila. Si yo las oportunidades no las pongo en las ciudades que las necesitan, es decir, si la industria no la pongo en Ávila, en Segovia, en Soria, ¿quién va a crecer? Esa gente va a salir de sus casas, va a dejar a su gente, el contexto del que hablaba Pablo. No, pues ¿no? estamos de acuerdo en eso. Entonces, ellos Espera, van a Julio. luchar precisamente porque eso vuelva. Yo no lo veo mal, o sea, creo que alguien recuerde a los grandes mandatarios que no solamente la riqueza es de unos pocos, sino que hay que repartirla entre todo el territorio de una forma equitativa, pues quizá es lo importante, ¿no? Yo creo que a veces se nos olvida que todos formamos parte y que a nadie le gusta salir. A mí no me hubiese gustado salir de Ávila para poder estudiar, o muchos de mis compañeros, de mis amigos, están fuera de Ávila porque no hay oportunidades. O sea, que tú ves esa fragmentación o ese localismo común, decir, oye, que estoy Sí. aquí, ¿no? Sí, que estamos Básicamente. aquí, necesitamos lo Y mismo que los necesito demás. cosas. Pero Vale. tú no comprendes que puede ser contraproducente. No. Ahora mismo, con el ejemplo, poniendo ejemplos, yendo al terreno, por el ejemplo, ahora mismo lo más fácil es que en el próximo gobierno de Castilla y León no pinten nada, pero nada, ni los sorianos, ni por Ávila, nada. Pero porque se entiende mal la función política. No, porque Que yo no van a haya estar en ganado- el gobierno. Que yo haya ganado las elecciones y tenga la mitad más uno, no significa que se haga lo que yo quiero, sino que tengo la responsabilidad de gobernar Sí, durante pero- ese tiempo, teniendo en cuenta que gobierno sobre todos. Pero como vivimos en un infantilismo político, que lo que importa es lo que, como yo he ganado, se hace lo que yo quiero. Señor, tú pisa la realidad. Si tienes un 35% de votos, hay un 65% que no piensa como tú, y sin embargo tiene la responsabilidad de gobernar. Sí, Por todos, lo tanto, a ese todos. 100%. Todos. Sí. No significa no hacer tu proyecto político, tus ideas, que son las que tú has llevado, pero sí tener en cuenta, por eso, es que si no la oposición, se harían las elecciones, se haría un gobierno y todos a su casa, solo se quedarían no, los una del posición gobierno. fuerte, vamos a ver, no. Por eso divide y vencerás, por eso el provincianismo va a ser contraproducente, por eso mismo. Porque esos votos unidos a otros partidos posiblemente podían, si no gobernar, tener una oposición muy potente. Pero cuanto más divisiones, ¿por qué es tan difícil hoy los gobiernos? Porque hay mucha división. Entonces, el próximo gobierno en Castilla y León va a ser PP-Vox. No hay otra solución, o en nuevas elecciones. O sea, que lo tenemos claro en Castilla y León, hemos preparado un lío enorme, pero bueno. Entonces, por Ávila tenía alguna posibilidad antes. Tenemos que ir terminando, Sí, ¿eh? por Ávila tenía alguna posibilidad de influir para atraer
inyectar Solamente dinero en con Ávila que tengas porque... a alguien que recuerde que Ávila existe, Nada, eso Soria no sirve para existe. nada. Sí, Anda. sí que sirve. Y respetar las ideas de los demás e ir viendo políticamente dónde estamos también sirve. Porque pasa precisamente porque si estamos olvidados es porque nunca... Ningún partido se acordó de nosotros. Esa es mi Pero ¿cómo no mi se va a conclusión. acordar? Hombre, pues Entonces mira cómo no- estamos. ¿Y cómo Entonces los no se hemos- ha hecho y co- política, y ¿no? co- y Porque la cómo- política pues es entonces- gestionar entonces- el bien común, ¿no? Entonces Claro. hemos elegido a partidos que iban contra nosotros. No quiero yo terminar sin que Pablo nos explique lo del efecto Mateo, que no es así exactamente No, como ha nada, dicho. es una tontería. No, bueno, pero... No, No, hombre, el Mateo Evangelio- habla de los pobres, dice, siempre los pobres los tendréis entre con vosotros. sí. Es decir, no es un problema de que haya pobres o no, porque eso es un reclamo permanente. Está yendo, ¿no? No hay un sistema que nos haga a todos, ala, ya no hay necesidades. No. Precisamente porque siempre las va a haber, no nos relajemos y estemos pendientes, porque siempre va a haber un necesitado a nuestro lado. Pero luego, Y ya en el último minuto que nos queda, bueno, pues una ronda muy rápida. Julio, que te corta varias veces para terminar, pero nada, una frase. a mí me parece que estamos en una democracia con peligro democrático, porque los partidos, el ascenso de Vox, pues a mí me parece legítimo, ¿eh? Y creo que debe de gobernar en Castilla y León, para que sepamos que gobernar no es hablar, ¿eh? Del Cid y del Imperio Español. Vale. Entonces, Ana. No, yo creo que bueno, a modo de conclusión de lo que hemos visto, yo creo que la política siempre debe de pasar por el respeto. Siempre tenemos que buscar, como decía Pablo, ¿no? que gobiernan gracias a que nosotros les hemos otorgado ese poder, y que a pesar de no compartir las ideas con todo el mundo, creo que se debe de mirar por el bien de todos y cada uno de los ciudadanos, y velar porque tanto los derechos como los deberes de cada uno de nosotros se cumplan y se hagan cumplir. Pablo, cerramos contigo. Gracias. No, yo creo que como educador pienso que esto es una oportunidad. Es verdad que es una situación muy complicada, pero es una oportunidad más para seguir creciendo democráticamente en el sentido primero personal de cada uno, que somos responsables de la polis, de la ciudad. y del voto. Y del voto, y de no votar, o de exigir O de no votar. al que está ahí que haga lo que ha haga. dicho que va a hacer. Y segundo, que bueno, pues esta es la pluralidad en la que vivimos. Pues aprendamos a vivir con ella, a convivir y a trabajar para que todos sumemos. Pues de política hemos estado hablando hoy en el sentido etimológico de esa palabra. Lo hemos hecho con Julio Collado, Pablo Martín y Ana García, que han estado con nosotros en la tertulia. Muchísimas gracias a los tres. Que tengáis, bueno... pues Buena polis. Que vaya muy bien, que vaya lo mejor Gracias. posible. Gracias. A ustedes les pedimos que se queden con nosotros todavía, porque después de los anuncios, de los consejos publicitarios, enfilamos nuestra recta final con música, como siempre, con música en directo. Hoy además tenemos a una música excelente con Judith Bragado, que en directo, y su ukelele, sí, con el ukelele va a venir aquí a hablar de su proyecto y también a cantarnos alguna canción en directo para poner el broche final. Os invito a quedaros, si queréis. Y Muy que bien. No se amiga. muevan ustedes, que venimos enseguida. Es amiga. Y a punto de llegar a las 6 de la tarde, nos quedan 3 minutos todavía, tenemos tiempo para hablar y disfrutar de la música. Es nuestro broche de oro. Siempre queremos mantener una actuación musical en directo para poner la guinda al pastel de cada magazine. En este caso, Judith Bragado, que es vocalista y también toca el ukelele, está con nosotros para hablarnos de su proyecto y sobre todo para cantar en directo, riguroso directo para todos nosotros. Judith, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué ¿Cómo tal, estás? Ana? Muchas ¿Estás gracias ¿A gusto? ¿Te encuentras bien? Muy a gusto siempre que Sí. vengo. Bueno, no es la primera vez que visitas este plató, pero ya hace un tiempo estuviste con nosotros Sí, y el ahora, año bueno, pasado. pues tienes más cosas que contarnos, porque has emprendido proyectos, estás haciendo muchas cosas musicalmente hablando, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo había hecho algunas cancioncillas y demás y las tenía ahí un poco en la recámara, y bueno, pues gracias a la colaboración de Félix, que es percusionista, pues hemos montado ahí un pequeño dúo en el que él me ayuda.
y bueno, pues vamos tocando en diferentes sitios mis canciones propias y otras canciones conocidas. Félix, que no ha podido estar con No ha podido nosotros y nos venir. está viendo, nos hubiera gustado, Félix, que estuvieras aquí, sabemos que no ha podido ser, pero bueno, para otra ocasión a lo mejor sí. ¿Cómo se sí. llama ese dúo que habéis hecho? Le he llamado Eleuteria como Sí. una de mis canciones, una de las canciones más importantes para mí del disco, y significa libertad. Pudimos disfrutar de ese dúo y de ese proyecto hace poquito tiempo en los Viernes de Palacio, que es un proyecto, una iniciativa del Ayuntamiento de Ávila que inaugurabais vosotros además, ¿no? Eso es, sí, la verdad es que fue un día precioso, porque un sitio maravilloso, el Palacio de los Caprotti o el Palacio Superunda, y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo porque se llenó, la acústica era muy bonita y bueno, la verdad es que los disfrutamos para ser un estreno, pues un estreno maravilloso, claro. Bueno, ¿el repertorio es todo basado en canciones tuyas, en composiciones tuyas, o tienes algún otro arreglo de otras canciones, en fin? Sí, tenemos canciones propias y, como te comentaba, pues otras versiones de otras canciones pues con ritmo y conocidas para que la gente también se anime un poco, ¿no? Porque aunque mis canciones sí que tienen ritmo, algunas de ellas, pero oye, el no conocerlas siempre a lo mejor despista un poco a la gente, entonces... ¿Por qué el ukelele? Bueno, pues porque siempre cuento la misma historia, porque yo quería tocar un instrumento en mi casa para que mi hijo pudiera palpar la música, no solo escucharla, y empecé con la guitarra, pero se me despertaba cuando estaba en la cuna. Entonces dije, bueno, algo más pequeñito, y empecé con el ukelele, que no le despertaba, y continué como una cosa, bueno, tranquila, y al final ha terminado en Es esto. muy manejable además, ¿no? Es Y muy va fácil contigo de a todas tocar, partes. se aprende súper rápido, con un poco de interés, claro, porque no se aprende a cogerle y ya está, pero bueno, es fácil de aprender y, oye, yo animo a todo el mundo a que aprenda, porque de verdad que es una maravilla poder disfrutar de él y de la música. Y tus composiciones, un poco, ¿cómo las trabajas? Quiero decir, ¿empiezas con una letra y luego le incorporas la música, o empiezas con el ukelele, unos arpegios y luego ya te va saliendo la letra? En fin, cuéntame. No, yo además de la música, yo me dedico también a escribir. Yo escribo y lo que hago primero es la letra, por supuesto. Siempre escribo una letra inspirada en algo, o bien en un sentimiento, o bien en libros. Tengo canciones que están inspiradas en libros de escritores abulenses y bueno, pues luego le voy poniendo diferentes acordes, arpegios. Bueno, lo que más nos apetece es escucharte en directo aquí en 8 Magazine Ávila, así que te vamos a dejar ya. Dinos qué canción es la que vas a tocar. Pues voy a interpretar una de mis canciones que se llama Bruja y que habla un poco pues, de la defensa de todas aquellas mujeres que intentaron o intentan hacer algo y bueno, pues lo tienen un poco difícil, o incluso en algunos momentos se lo prohibieron y las hicieron desaparecer. Un homenaje a la mujer con ese Brujas, ¿no? Bruja. Bruja en singular, que es una canción propia compuesta por Judith Bragado, que está hoy con nosotros para despedir 8 Magazine Ávila por hoy. A ustedes les dejamos con ella, pero mañana tenemos una nueva cita. Eso de las 4:30 estaremos aquí para compartir la sobremesa con todo aquel que quiera sumarse a este carro lleno de posibilidades y de contenidos interesantes, esperamos. Así que mañana les esperamos a las 4:30. Judith, muchas gracias. Todo tuyo, gracias por haber aceptado nuestra por invitación, y invitarme. esta, siempre lo digo, pero es verdad, esta es tu casa. Gracias de A verdad. ustedes, mucha salud, cuídense mucho y sean felices. Hasta mañana. Un momentito. Vienen con antorchas a cazar, vienen envueltos del mal, entre nubes de odio, miedo y su valor. La mirada hacia el horizonte, ojos blancos del dolor. Miedo, eso siento yo. Bailo a la verdad, bailo al bien y ahuyento al mal, bailo llena de tormento. Y sus manos
atrapan, me atan a la luz. Todos miran sin pensar, todos se dejan llevar, todos piensan que ella es el mal. Ella solo es una mujer que ha nacido para vivir y hacer el bien. Grita sobre la hoguera como si poseída estuviera. Ahí lo tenéis, ella bruja es. Quema su alma de una vez, expulsa el mal de ese cuerpo que ya dejó de existir. Lo que tú no sabes es que puedo en tus sueños entrar e iré tras de ti y no te dejaré dormir. Yo no soy el mal, pero tú has robado mi alma y no voy a permitir que lo hagas más. Eres hombre de dolor. Odio y rencor. Todos miran sin pensar, todos se dejan llevar, todos piensan que ella es el mal. Ella solo es una mujer que ha nacido para vivir y hacer